a este encuentro. Por ahí, para los que no nos conocen, vamos a estar coordinando el espacio. Bueno, Marisa Irigoyen, supervisora de Zona 3, y Cristian Vázquez, psicopedagogo del equipo técnico. Nos encontramos en sala junto a nuestra invitada, Ruth Haas, todos los equipos directivos de la Zona 3, supervisores de primaria, y también estaba invitada la supervisora de educación especial. Así que bueno, darles la bienvenida, agradecer este espacio y bueno, los dejo en manos de Cristian. Por ahí comentar también que la transmisión en vivo se está dando por el canal de YouTube de la supervisión de Zona 3. También darles la bienvenida a los participantes, a los que ingresaron, a los que van a compartir durante este rato con Ruth y con nosotros. Bueno, esperando que lo puedan disfrutar, podamos escuchar y podamos también ser una instancia de mucho aprendizaje. Van a tener la posibilidad de realizar preguntas en el chat en vivo del canal de YouTube. Los equipos directivos también, que están en la sala de Jitsi, tienen la posibilidad de realizar preguntas a Ruth. Ruth, ella lo que pide es que la interrumpan, ¿no es así, Ruth? Como para que ella pueda también interactuar con ustedes. Entonces, bueno, lo importante de esto también es generar el debate, generar esto. Entonces, agradecerles a todos por la participación. Entonces, esperando que sea para todos un lindo momento. Para comenzar, queremos compartir con los presentes en la sala y con quienes nos escuchan en vivo por nuestro canal de YouTube el sentir de lo vivido en este año excepcional para todos, que nos sorprendió y nos enfrentó a una realidad inesperada. La escuela de la presencia de tiempos y espacios compartidos de pronto se suspendió. El escenario educativo cambió. Tuvimos que mudar miradas, los modos de hacer escuela, tuvimos que reinventarnos. En este proceso del día a día, de mucho aprendizaje colectivo, surgió como oportunidad el tomar contacto con distintos profesionales, investigadores y especialistas del ámbito educativo, quienes, a través de conversatorios, nos han aportado tiempo, saberes, miradas, experiencias, claridad para el acompañamiento y la construcción colectiva de la escuela pública en este contexto. Hoy nos convoca la temática articulación desde la gestión directiva, temática que venimos abordando y trabajando como zona supervisiva, entre otras. Es por ello que nos acompaña en esta ocasión Ruth Haas. Bueno, Ruth es esencialmente una maestra. Toda su formación estuvo dirigida en una dirección donde la educación y las posturas ético-ideológicas se unen. Maestra normal nacional, profesora normal nacional de Jardín de Infantes, profesora de expresión corporal, licenciada, profesora en Ciencias de la Educación, UBA, licenciada en Psicología, en la UBA. Estos estudios fueron ampliados con posgrados en Teoría y Técnica Psicopedagógica y el rol de dirección en instituciones educativas. Y al igual que su formación, su práctica también ha estado y continúa estando al servicio de la educación pública. Para no hacer una larga historia de su trayectoria, podemos nombrar profesora en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades y profesorados, directora del Centro de Formación Constructivista y coordinadora del equipo de capacitación en servicio para directivos de nivel inicial en la Escuela de Maestros ex-CEPA de la Ciudad de Buenos Aires, donde actualmente forma parte de la comisión que está elaborando la carrera de formación directiva para futuros directivos de todos los niveles. Ha sido y es asesora en diversos ministerios de educación. Participa habitualmente de congresos, jornadas y seminarios en los cuales se abordan temas educativos.
autora de numerosos libros y artículos sobre temáticas educativas. Quizás un currículum no alcanza para contar lo que más importa, sino la experiencia y el camino recorrido. Es por ello que te damos la bienvenida, Ruth, y nos disponemos a escucharte hoy. Muchísimas gracias, antes que nada, a toda la región 3 de Choel. Les agradezco muchísimo la convocatoria y yo creo que el tema de la articulación es un tema que nos preocupa y nos ocupa, no solamente en etapas de excepcionalidad, sino también en etapas de habitualidad. Y quiero compartir con ustedes algunas ideas, y lo digo así, ideas, porque no existen verdades. No creo en la existencia de verdades, sino de posturas, de opiniones, etc. Así que pueden o no estar totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo, así que compartiré con ustedes algunas ocupaciones y preocupaciones. Entonces uno puede hablar, hablando de la articulación, en primer lugar, preguntarse si la articulación intra e interniveles, incluso inter e intraetapas, ¿es una utopía o es una realidad? Eso sería como la pregunta disparadora. Después de eso, también otra de las cosas que uno se nota que le interesan muchísimo, tiene que ver con dejar en claro algo que a veces uno dice que es una verdad de perogrullo, pero que en realidad no lo es. Y esto es algo a lo cual tenemos que tenerlo como un cartel grande dentro de todas las discrepancias y discusiones que tengamos. ¿Cuál es la meta de la articulación? La meta de la articulación es facilitar a los alumnos el pasaje de un nivel o etapa al siguiente. Así de simple. Y así de complicado, y donde vamos a ir viendo que hay un montón de otras cosas que se nos meten en el medio y que a veces nos hacen olvidar eso. Entonces la sugerencia es cada vez que veamos que se nos desvía el camino, recordemos esto. La meta de la articulación es facilitar el pasaje de un nivel a otro o al siguiente o intranivel de los alumnos. Y hoy en día me quedé con un par de 5 ideas potentes a lo largo de toda la experiencia que tuve y especialmente la experiencia que compartí con colegas de todas partes y que sentí que era necesario poner el acento aunque luego se desarrolle. Primero, la articulación es asunto de docentes, de directivos y de supervisores. Es asunto de ellos. ¿Qué quiere decir con ese asunto de ellos? En esa articulación, los directivos, docentes y supervisores de distintos niveles discuten. O sea, la discusión forma parte, ahí se da la articulación, discuten y acuerdan concepciones y propuestas. O sea, no estoy metiendo en este momento en la articulación nadie más que docentes, directivos y supervisores. Después vamos a ver sobre qué y cuáles son los problemas, pero es lo que se da en ese camino de discusión, divergencias, discrepancias. Segundo punto esencial, los alumnos no articulan. Los alumnos tienen trayectoria. Es quizás algo que noto en la cabeza que me dicen que sí, pero vuelvo a repetir, no lo estoy inventando, pero noto que hay veces en los cuales hasta en el discurso se mezcla. ¿Cómo se articulan tus chicos? No, los chicos no se articulan. Los chicos pasan de un nivel o etapa a la siguiente y tienen trayectorias. Por el otro lado también, hay el tercer punto que me interesaba dejar en claro. A mí la imagen se me hizo... ¿Ustedes están viendo bien? ¿Sí? Bien. Sí, Ruth. Sí, Ruth. No se preocupen, yo no me preocupo por lo que veo, pero quería saber si se ve. El tercer punto a tener en cuenta y que hoy más que nunca siento que debe ser recalcado, se realizan acciones de pasaje para facilitar el tránsito.
O sea, voy a diferenciar entre articulación, que son todas esas instancias de discusión sobre que ya lo vamos a ver, entre docentes, directivos y supervisores, entre los alumnos que no articulan, que tienen trayectoria, y luego lo que habitualmente se denomina articulación y que voy a pasar a denominarlo acciones de pasaje para facilitar el tránsito. ¿Qué quiero decir? Una visita o 2 visitas son las acciones de pasaje que se basan en las concepciones de articulación que se han acordado en las instituciones, en las regiones, etcétera, etcétera. Pero vamos a tratar de ajustar esas nominaciones como para poder entender, cosa que voy a desarrollar, que cuando supervisores de inicial, de primaria y de secundaria se sientan a discutir, una cosa es discutir la concepción de hombre que tienen, de persona, perdón, la concepción de sociedad. Otra cosa muy distinta es discutir qué acciones van a llevarse a cabo. O sea, todas las acciones de pasaje o actividades de pasaje están basadas en concepciones sobre la articulación, pero no son la articulación en sí misma. Hay que darle a la idea de articulación una relevancia de otro tipo, porque las actividades o acciones pueden ser modificadas, ajustadas. Por ejemplo, en esta etapa de excepcionalidad, podemos sentarnos y hablar acerca de cuáles son las mejores acciones o actividades de pasaje, pero eso no elimina que directivos, supervisores y demás personas de educación discutan acerca de sus concepciones. Entonces, estos eran 3 de los puntos. El otro de los puntos que también me interesa dejar en claro es, por lo menos darle mi postura, los contenidos no se articulan, los contenidos se secuencian. Hay secuenciación de contenidos por necesidades disciplinares, pero no se articulan entre sí. Y la otra que a veces cuesta bastante más, soy muy dura en esto porque también tiene que ver con la experiencia. Hay una serie de cuestionamientos habitualmente sobre si saben o no saben los alumnos lo que deberían saber, ¿viste? ¿Cómo me mandás a los chicos? Típica discusión de un nivel al otro. Entonces, todos los cuestionamientos sobre si los alumnos saben o no saben lo que tendrían que saber, deberían dirigirse de primera base en el primer momento a los responsables curriculares, más que a los otros docentes al otro nivel. O sea, si en primaria les parece que los chicos de nivel inicial no llegan a la primaria, entre comillas, bien preparados, vamos a tener que tener en claro si eso es cuestión porque los lineamientos curriculares son a discutir o porque en el otro nivel, en la otra institución, los otros educadores no enseñaron lo que debían enseñar. Porque lo primero que vamos a ver es cuánto sabe cada nivel de lo que el otro nivel debería enseñar. Lo que llamamos expectativas de logro. Y entonces, en algunos casos, dirigimos mal nuestros cuestionamientos. Lo voy a poner como ejemplo desde secundaria. Yo a veces me río con esto porque la considero la concepción tetológica de la articulación. Ustedes dirán, ¿qué quiero decir con esto? Es muy simple. Ustedes ya saben que muchas veces cuando los chicos llegan a la universidad o a profesorado, por ejemplo, dicen, en secundaria no los preparan bien, atajando los de secundaria. Entonces después los de secundaria dicen, los de primaria no los preparan bien. No me digan que nunca escucharon eso. Los de primaria dicen, los de inicial no los prepararon bien. Ante lo cual, ¿qué hacen los de inicial? Y bueno, acudir a una autora psicoanalista que llamaba Melanie Klein, pecho bueno, pecho malo. Por eso, como ya no tienen a quién echarle la culpa, dicen, ese problema es la teta. Entonces, directamente sería una concepción tetológica. Así que lo primero que también quiero
dejarles como puntos a continuar quizás peleándome o discutiendo, es que vamos a tener que prepararnos para prestar atención. Si la cuestión es de los lineamientos curriculares de uno y otro nivel, o de tal o cual institución o de tal o cual grupo de docentes. O sea, si no vienen preparados como yo esperaba, hay veces que es porque no figuran los lineamientos curriculares. Y enseguida voy a llegar a eso como uno de los grandes problemas que tenemos, que muy a menudo los docentes, directivos y supervisores de un nivel no han leído los lineamientos curriculares del otro nivel. Va para todos, ¿eh? Va para todos. Puede ser que esté hablando de otros lugares de nuestras regiones y nunca de Choel. Ahí todo anda bien. Es de otros lugares, así que hagamos educación comparada. Entonces, otra de las cosas que me interesaba es cuáles son algunos de los mitos, porque hay mitos y prácticas que pueden persistir y que uno quiere ponerla de manifiesto. Por un lado, se realiza aparentemente sin necesidad de acuerdos, ni de visiones, ni de revisiones compartidas. Y por el otro lado, algo que sucede muy a menudo, que la continuidad de la enseñanza parecería que se garantiza cuando un nivel es alargue del otro. O sea, en primaria lo hacemos así porque lo hacían en jardín. Bueno, vamos a romper con eso. Si en primaria lo hacen así, el así lo que quieran, es porque les sirve a primaria, no para que sea un alargue del anterior. Esa idea del alargue que en alguna época hasta se llamaba primerito, y la idea del alargue tiene tal fuerza que a veces cuando uno pregunta a educadores de primaria, ¿por qué en sexto o séptimo? Digo sexto o séptimo dependiendo de la región en la cual están. Los chicos tienen, en vez de tener 1 o 2 docentes, tienen 3 o 4. A veces la respuesta es para que se acostumbren a los 12 profesores de la secundaria. Argumento estúpido si los hay. A ver si no se entiende lo que quiero decir. O sea, uno de los mitos es creer que se realiza, se garantiza cuando un nivel es el alargue del otro. Primero, que no es el alargue, y en segundo lugar, por favor, si hay algo que ningún chico necesita, es que un nivel sea el alargue del otro. Si justamente lo que quieren es pasar al otro nivel, que sea distinto del anterior. Bien, por el otro lado, otra de las cosas que persisten es, hay un clima habitual cargado de reproches y demandas mutuas. Se pueden mirar entre ustedes, pueden poner lo que quieran, puede ser que en Choel no pase. Después, muy a menudo otra de las prácticas que se sustentan es que la articulación ni involucra ni apela a los docentes de las demás salas, grados o divisiones. O sea, asunto de sala de 5 y primer grado, asunto de el docente de sexto, séptimo y el docente de primer año. Eso es una práctica que sigue estando y que vamos a tratar de entender por qué no tiene sentido. Otra de las prácticas que a veces están bastante fuertemente, aunque de a poco se han ido dejando de lado, es que hace mucho tiempo los directivos no intervienen en las decisiones sobre el tema de la articulación. Es asunto de el docente de sala de 5, el de primero, el de sexto, séptimo o el de primer año. Estas son algunas de las cosas que no los miro a cada uno de ustedes en particular, pero sepan que son mitos que existen y que pueden transformarse en obstáculos. Y la pregunta sería, ¿y en la secundaria? Como en la secundaria tiene sus características, como acá tienen una voz muy fuerte los mismos alumnos que pasan de primaria a secundaria, entonces algunos de los mitos que persisten directamente la tomé de palabras de chicos pasando de primaria a secundaria. Son estas, son reales. Cuando sos el más grande de la primaria, todos te respetan y te conocen,
Pero en la secundaria es como si empezaras primer grado de vuelta. Otra, la secundaria no es como la primaria que se te perdona todo. Otra, te tenés que acostumbrar a estudiar mucho y a ser ordenado y realizar los trabajos para entregarlos en fecha. No me pregunten quién les emite esos discursos, pero los chicos son portadores de estos discursos. Otra, en la secundaria, los chicos trabajan solos porque ya son estudiantes. Y la otra esencial son muchos profesores y mucho para estudiar. Ahora traten de pensar la última. A mí me dijeron que la secundaria los profes dictaban más rápido y no nos iban a esperar. Ahora traten de pensar que si yo vuelvo a la primera plana, que la meta era facilitar el tránsito de los chicos de un nivel a otro, si estos son los supuestos que tienen los chicos, vamos a tener que pensar muy bien qué acciones o actividades de pasaje realizamos para que esto no se constituya en un obstáculo. Y entre los educadores, cuando digo educadores, les pido que involucren a todos los que tienen algo que ver con la situación educativa, así no tengo que ponerle los nombres de los distintos roles, incluyendo orientadores, equipos psicopedagogos, todos. Obstáculos, que otra vez quedó bien, en Choel jamás pasaría. En el otro nivel no enseñan lo suficiente, no aprovechan lo que les enseñamos, ni saben lo que hacemos, no tratan bien a los chicos, no preparan adecuadamente a los chicos. El otro nivel es percibido como oponente, ni como complementario y menos como aliado. Entonces, teniendo en cuenta esto, los obstáculos que a veces nos encontramos es considerar que implica subordinar un nivel al otro. Sostener que conduce a la pérdida de la identidad de ambos. ¿Qué quiero decir con esto? Es ese alargue del cual les hablaba antes. Sí, y la otra idea es cuando un obstáculo es cuando se intenta exportar modalidades de funcionamiento de un nivel solo por imitación. ¿Qué quiero decir con esto? Si en nivel inicial se cuentan cuentos, si en primaria deciden que van a contar cuentos, no puede ser que la razón sea porque se hacía en inicial. Si van a contar cuentos en primaria, es porque a primaria les sirve. Si en primaria trabajan mucho por talleres y en secundaria dicen, para que los chicos no sientan tanto la diferencia, vamos también a hacer talleres. No, si se hace en secundaria algo, es porque les sirve a secundaria. O sea, les pido que esto ya de antemano lo tengan en claro. Recuerdan la meta, facilitar el tránsito. Facilitar el tránsito tiene que entender que todo chico que va a pasar de un nivel o etapa a la otra, si hay algo que no quiere, es que sea igual al anterior. Está esperando la diferencia. Sabe que pasa de inicial a primaria y le interesa saber cuáles son las características de primaria. O sea que la idea, a veces cuando alguien me pregunta, pero ¿y qué es lo que quiero decir con esto? Lo voy a poner, viste, no puedo porque están en cuadritos en este momento, pero si estuviésemos todos juntos, yo les diría, pero lo pueden hacer consigo mismos. Quedó bárbaro, como lo dije. Me hacen un gran favor, ¿se pueden abrazar? Abrácense. Bien, ¿lo lograron? Muy bien. Esta meta llamada abrazo, la lograron teniendo en cuenta que nuestro brazo, ¿se recuerdan ustedes? Tiene un hueso, ¿sí? Que se llama húmero, otro que se llaman cúbito y radio, otro que se llaman huesitos, y los otros que todo el mundo conoce porque suena porno, que son falange, falangina y falangeta. Ahora, yo les pido algo. Si yo hiciese de cuenta que tengo un húmero que va desde aquí hasta la punta de los dedos,
Ahora traten de abrazarse. Se acogotan, pero abrazarse no. O sea, que para poder abrazarse se necesita todo esto, que sean distintos entre sí. Y además que yo registre la diferencia. O sea, que lo primero y entender es la articulación implica relación entre partes que son distintas entre sí y que deben conservar esa identidad. ¿Por qué? Porque tienen metas, objetivos distintos, pero porque el chico lo necesita. O sea, la articulación está al servicio de los chicos y los chicos necesitan saber no solamente en qué se asemejan, sino en qué se diferencian. Y la pregunta clave es, ¿pero qué les interesa saber sobre las diferencias? Lo que menos le interesa a los chicos es saber cuáles son los contenidos prioritarios que se van a dar en el otro nivel. No es eso lo que le importa a cualquier chico. Lo que le importa es algo que llamamos la cultura escolar y cómo se hacen las cosas. Tengo que pedir permiso para ir al baño, puedo usar el teléfono, me dejan usar el celular, puedo estar sentado al lado del compañero que conozco, voy a tener que tener muchas tareas. O sea, nos entendemos lo que llamamos modos de habitar. Esto es lo que más le interesa a un chico. Por eso dije que quizás voy a abordar la articulación de un modo no habitual, poniendo el acento en algunos aspectos que a veces los noto como preocupantes para poder sentarse a discutir. Vuelvo a repetir, cuando digo discutir, está bien, tenemos que llegar a acuerdos, aunque no estemos del todo de acuerdo. Y interrogantes, dos interrogantes esenciales que tenemos que hacernos los educadores. Uno, ¿se aceptan todos las diferencias entre niveles y etapas como necesarias y positivas? No dije el pasaje, las diferencias. Entendemos que la diferencia entre inicial y primaria es necesaria y es positiva esa diferencia. Entendemos que las diferencias entre primaria y secundaria son necesarias y son positivas. Si partimos de la base, ahora podemos entrar a discutir. ¿Se entiende por qué digo que la articulación es el lugar de discusión, de encuentro, de establecimiento de acuerdos y de divergencias? Pero para esto, si los pudiese ver en este momento a todos, yo veo a algunos, en realidad hay algunos que han apagado la cámara porque saben que tienen mayor garantía, así que veo a una más o menos, que pobrecita la estoy usando de punto, ella representa a todos ustedes. Pero fundamentalmente yo voy a preguntarle, a ver, te pregunto a vos que me estás viendo, ¿sí? Ah, no, veo a otros también. Pregunta, vos contestame sí o no. ¿Sos de inicial? ¿Sos de primaria? ¿Sos de secundaria? Bien, mi pregunta es concreta, perfecto. A ver, voy a mirar a los otros que veo ahí abajo. Voy a vos. Marisa, ¿está? ¿La veo? Sí. Ah, pero esta es macro, ¿viste? Pero en su origen. ¿De inicial? No. ¿De primaria? Sí. Bien. Entonces, vos me permitís, puedo usarla las dos, a más no. Ustedes conocen los lineamientos curriculares de primaria, ¿correcto? Sí. Entonces levantan muy bien la mano. Entonces pregunto a todos los que tienen la mano levantada, que son de primaria, que todos levantan la mano, casi todos, les digo, bueno, todos los que son de primaria, que hayan leído los lineamientos curriculares de jardín, dejen la mano levantada. Las manos empiezan a bajarse. ¿Vos me entendés lo que quiero decir? Lo pregunto también a los de inicial. ¿Conocen los lineamientos de inicial? Sí. Ahora dejen la mano levantada los que alguna vez leyeron los lineamientos curriculares de primaria. Empiezan a bajar todas las manos. Entonces, lo que estoy tratando de decirle es, el interrogante es, ¿cuántos saben realmente los directivos y los docentes y todos del ámbito educativo sobre lo que pasa actualmente en el otro nivel? Bueno, ese es un
hueco grande. Pero no solamente lo que dice el diseño curricular o lo que podríamos llamar las expectativas de logro de un nivel al otro, sino el modo en el cual trabaja. Yo he visto al día de hoy docentes en sala de 5 que en el mes de octubre, como prácticas de pasaje, empiezan a Luli, Puchi, Chichi, Micho, a decirles Fernández, González, Pérez. O sea, la pregunta concreta, ¿vos estás segura de que hoy, al día de hoy, actualmente, los docentes de primaria llaman de usted y por el apellido a los alumnos de primer grado? O sea, o ustedes siguen con el mito de lo que les pasaba a ustedes cuando ustedes estaban en primer grado. Somos presas de esos mitos. Entonces, esto, cuando hablamos de articulación, esto es articulación. Indagar un poco más qué pasa actualmente en el otro nivel, cómo se dan las cosas, de qué manera, qué tenemos de igual, qué tenemos de diferentes. Además de, yo no te digo que leas todo el diseño curricular, pero al menos los fundamentos y aunque sea el índice para darte cuenta. Entonces, desde ese punto de vista, eso es parte de la articulación. Otra de las preguntas que uno se puede hacer, ¿se podrán encontrar, definir y valorar las semejanzas y diferencias? Entonces, en lugar de asustar a los chicos diciéndole aprovecha ahora porque no sabes la que te espera después, que ya sé que allá jamás lo harían, pero siempre hay alguno que todavía lo puede hacer, tratando de creer que el valor de un nivel se logra en desmedro del valor del otro nivel. Por el otro lado, se la podrá entender como una necesidad institucional y no solo como asunto de una de sus partes. Es macro el tema de la articulación. Ustedes hoy en día me dicen, claro, está en el proyecto institucional. Ustedes saben hace qué poco tiempo que la articulación figura dentro de los proyectos institucionales. Ni qué les digo, que no hace tanto tiempo que figura hasta en los lineamientos curriculares. Y si no, les pediría que recuerden ustedes las prácticas de pasaje. Si es que existía, no ustedes porque son muy jovencitos, pues yo con mis casi 75 puedo decirlo. Nosotros no existía algo llamado acciones de pasaje. Llegabas al primer grado agarrándote de las barrotes como podías, gritando a los alaridos mientras que tu madre trataba de decirte no es tan mala, entrá. Más o menos así era. Hoy dimos tantos pasos hacia adelante y la pregunta es, ¿sigue siendo un problema? Por supuesto que sí. Problema en el sentido que es algo sobre lo cual hay que pensar. Cuando yo digo problema, no necesariamente es un obstáculo. Es un problema, los problemas son algo sobre lo cual se piensa, se analiza, porque estamos en procesos de constante mejora. Entonces, además de estos interrogantes, estas preocupaciones es cuando hay una falta de perspectiva más profesional, cuando se monta a veces con relaciones personales entre docentes de inicial, docentes de primaria o entre directivos de inicial y directivos de primaria que no se dirigen la palabra o ni qué te cuento con el rector de secundaria. O sea, se ha personalizado algo que tiene que ver con la profesionalidad. O sea, somos educadores y no podemos olvidar la meta. A veces porque, como decía antes, hay un desconocimiento entre el antes y el después. Y esencialmente, ustedes me van a perdonar, el día que pueda borrar todo esto y decir, esto es en la antigüedad, voy a estar chocha. Pero mi experiencia me dice que puede no suceder en algunos lugares, pero ustedes también tienen colegas con los cuales conversan y hay algunas de estas cosas que no están ya en el pasado. Y mientras que todo el sistema no tome conciencia de ello, va a seguir siendo un problema. Existencia de política de feudos, de una lógica del poder por sobre una lógica de institución, de lógica de la razón. Entonces, desde ese punto de vista de poder que tiene que ver con ahora podés, no sabés la que te espera. Y frases como esta, que a lo que menos ayudan es a que los chicos puedan tener un tránsito adecuado. ¿Qué se necesita hoy en día? Promover acciones. Chicos, me interrumpen cuando quieran, ¿eh? Marisa, ¿todavía no hubo interrupción y preguntas? No, te están escuchando atentamente.
Pero pueden también discrepar totalmente. Bien, ¿qué se necesita hoy en día? 1, promover acciones para el fortalecimiento institucional. Una institución en la cual todos los miembros se sienten comprometidos con el tema de la articulación genera acciones que les sirven a todos. Y acá voy a decir algo que quizás va un poco adelantado, pero voy y vuelvo. Ningún chico, y esto les pido que entiendan claramente y no se lo olviden nunca, ningún chico cuando le preguntas en sala de 5 te dice, yo el año que viene paso a primer grado, pasa a la primaria. Nosotros venimos de una historia en la cual la articulación se hace con los de primer grado. No, es la primaria. Por lo tanto, todas las acciones de pasaje pueden ser hechas con docentes. Ellos quieren saber cómo funciona la primaria, no primer grado, necesariamente. Del mismo modo, ningún chico que termina 6º, 7º grado dice el año que viene paso a primer año, el año que viene paso a la secundaria. O sea, si estamos hablando de que la meta es facilitar el pasaje de los chicos, entonces les pido que entiendan que es un compromiso de toda la institución y que no pasa nada si las acciones de pasaje las realizan con cualquier grado, división o año del otro nivel, no el inmediato posterior. Tenemos que entender por dónde pasan los intereses de los chicos. Y ¿cuál sería el eje que nos preocupa? ¿Por qué estamos hablando de facilitar el tránsito de un nivel al otro, de una etapa a otra? Porque necesitamos proporcionar todas las oportunidades para que nuestros alumnos configuren una trayectoria escolar satisfactoria. Satisfactoria. No dije ni la prescripta, no dije la teórica, no dije la ideal. Satisfactoria. Satisfactoria que puede ser de un modo para algunos y puede ser de otro modo para otros. Es promover, y ahí vamos hoy en día, hay que promover acuerdos sobre cuáles son los modelos y en cuanto a las estrategias de intervención educativa, para que no haya, recuerden, diferencia entre un nivel y otro, sí, contradicción no. Por eso en esas discusiones de articulación tiene que existir coherencia, tiene que haber una lógica, aunque no se hagan del mismo modo, pero no son contradictorias entre sí. Incluso más, si yo digo, acá en primaria no jugamos como en jardín, no es contradictorio. Es explicar cuál es la realidad para que chicos y padres y docentes sepan qué lugar ocupa la propuesta lúdica en un nivel y en el otro. O sea, es entender que un nivel es distinto del otro, pero no necesariamente contradictorio. Y por lo tanto es importante favorecer el intercambio de experiencias. Cuando alguien plantea experiencias, qué sé yo, haber ido con los chicos de jardín a un museo. Bueno, entonces no vamos con los de primaria. Perdón, claro que vamos con los de primaria. O sea, la propuesta puede ser exactamente la misma, porque lo que se pone en juego es lo diferente. El modo como van a aprovechar ese museo, y voy a poner ejemplos de esta etapa de excepcionalidad, donde los chicos han registrado mucho más que la diferencia entre un nivel y otro a veces no radica en la propuesta, que puede ser la misma, sino en el modo de resolverla. O sea, es distinto el modo de resolverla en jardín, en primaria y en secundaria, pero hay muchas propuestas que pueden ser las mismas. Por supuesto que no estoy hablando, ya hablé de lo que era la secuenciación de contenidos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que no es la articulación? Y al estilo, como decía Edgar Morin, soy recursiva, retomo. No es hacer uso de recursos al estilo del otro nivel o etapa. No es espejar la organización espacial del otro nivel o etapa. ¿Qué quiero decir? Cuando muchos de ustedes iban a la escuela, la diferencia a nivel del uso del espacio era muy simple y muy sencilla.
en jardín estaban sentados alrededor de mesas redondas. Cuando llegaban a primaria estaban en bancos. La pregunta concreta es si hoy en primaria y en secundaria se sientan alrededor de mesas, no es porque lo hacían en jardín, es porque les sirve a primaria y secundaria. Ahora, si la idea la afanaron, ¿me escucharon lo que dije? Es académico el término. Si la afanaron del otro nivel, es fantástico. Yo siempre digo que lo mejor que puede hacer un nivel es copiar todo lo que se les ocurre del otro nivel, pero no por una pseudo continuidad, sino porque de verdad les sirve al otro nivel. Así que vayan y miren cómo se trabaja en el otro nivel para ver qué les sirve. Está claro, no es una cuestión ni de romper, ni de simplemente porque lo hacían así. Lo hacen así y yo lo copio. Lo copio porque sirve a las metas y objetivos del otro nivel. Entonces, por el otro lado, es muy claramente esto de entender semejanzas y diferencias. Recuerden siempre, las semejanzas están puestas en las metas. Las diferencias están en los modos de habitar cada uno de los niveles, además de los contenidos que se abordan. Pero además sabemos, como nos dijo Ausubel también, que todo contenido o todo conocimiento que se construye es en base a conocimientos anteriores. O sea que poder usarlos para ir un paso adelante también es cuestión de discutir entre docentes y directivos. Por el otro lado, yo sigo, chicos, esto es un desastre. No me interrumpen para nada. No, viste, no hay, está todo tranquilo. Están muertos ya directamente, los maté. No. Porque además, yo siempre digo lo mismo, hay mucho de lo que yo digo que ya lo están haciendo. Entonces, a veces viene bien ponerle palabras, ¿viste? Como darle un fundamento. Y entonces muchos que me escuchan me dicen, entonces no estoy tan equivocado. No, mi amor, no estás equivocado y tiene fundamento lo que haces. La articulación educativa supone partes a enlazar, a unir, a articular. Supone, obviamente, los deseos o no de ser articulados y sus coordinaciones, desde ya. Bueno, yo termino acá y después los demás que hagan lo que quieran, punto. Bueno, eso no es la articulación. Estoy hablando de los educadores. Más que un punto de llegada, es un camino a construir. Tampoco es un punto de partida, sino que se va construyendo. Y acá es donde alguien me pregunta, ¿y cuándo empieza el proceso de articulación? No en octubre. En octubre podrán empezar, si ustedes quieren, acciones de pasaje. Pero la articulación es algo que es un transversal. Es algo que nos lleva a discutir y a hablar. Es algo que nos lleva a encontrarnos en... Yo a veces cuando me piden que hable de la articulación, digo, en realidad la articulación es un proceso que a veces necesita un objeto sobre el cual ir armándose. Les doy un ejemplo de articulación. Supónganse que hablamos de la ESI. ¿Está bien? Abordamos una jornada sobre la ESI. Entonces vienen los docentes y todos los educadores de inicial, de primaria y de secundaria y se ponen a discutir entre ellos cómo se aborda de la mejor manera en inicial, en primaria y en secundaria. ¿Qué creen que están haciendo ahí? Articulación. ¿Por qué? Porque estamos acordando semejanzas y diferencias. Si yo voy a discutir acerca de cómo se da la alfabetización, que no es un proceso que tenga, la alfabetización es algo que continúa, porque hasta tenemos alfabetización digital. Y no me hablen de lectoescritura, por Dios, porque no existe algo llamado lectoescritura. Cuando digo esto, se me mueren de angustia. Nadie puede estar lectoescribiendo o escribo lectiendo. No existe algo llamado lectoescritura. Existe un objeto llamado lengua escrita, que se lee, se escribe. ¿Está claro? Por eso hoy hablamos de prácticas de lenguaje. Entonces la pregunta concreta es, ¿le interesa a los de sexto, séptimo grado cómo se aborda los portadores de texto en inicial? Claro que sí que les importa.
Porque si vamos montándonos en eso que llamamos semejanza y diferencia, esas son las cosas que se discuten. Así que viva los transversales, viva los encuentros entre docentes y directivos de distintos niveles para tomar temas que son transversales. Si uno habla del acoso sexual, sexual, no, quise decir acoso escolar, y habla y dice, claro, es un problema en secundaria, porque en inicial las prácticas habituales de acoso escolar no están. ¿Pero ustedes creen que no es un tema para que podamos conversarlo entre todos los niveles, para ver cómo desde inicial se trabaja con la atención a la diversidad, que es la base para que después ese acoso escolar uno pueda recordar todo el mundo tiene derecho a ser único, a ser singular? Fíjense ustedes, le estoy poniendo simplemente ejemplos para que vean cómo la articulación son esas cosas en las cuales vamos discutiendo entre todos los niveles para facilitar el pasaje de los chicos inter e intraniveles. Por el otro lado, en esa articulación es enlazar, entonces, si yo doy a definición, implica desde lo pedagógico enlazar niveles o etapas educativas que cada una está considerada como un todo y diferente del otro, pero a su vez conformando un sistema. Es tratar de respetar, y esto de respetar cuesta trabajo, simultáneamente la autonomía, la independencia y la unidad de cada nivel o etapa y de toda la institución como sistema. Cuando yo hablo de institución educativa, no es en esta escuela, no es en esta escuela que tiene jardín, primaria y secundaria, no. Institución educativa me refiero en forma genérica, cuando alguien me dice, pero en la escuela en la cual yo estoy, en la primaria, no hay una secundaria. Es que lo que nosotros vamos a facilitar es el pasaje de un chico a la próxima etapa, no a la próxima escuela a la cual va a ir, que queda a 2 cuadras. No es lo que importa a qué escuela va a ir, la voy a tomar quizás como ejemplo si la tengo cerca, pero el chico lo que importa es que va a pasar a la secundaria y cómo funciona una secundaria. No importa si no tengo ninguna cerca. ¿Se entiende? Es lo mismo de iniciar la primaria. No es hacer una indagación de todos los chicos que tengo en sala de 5, cuáles van a ir a esta escuela o a la otra. No importa, es a la primaria. Y por el otro lado, todas esas partes tienen que preocuparse por tender a hacer buenos ajustes para evitar vacíos o puntos ciegos, para no hablar de brechas, abismos y demás. Y la otra de las cosas es que la articulación está íntimamente unida a la idea de cambios. Hay cambios. O sea, los chicos van a tener cambios que se dan en ese proceso de articulación. ¿Cuáles son? Y es interesante analizarlo porque lo podemos. Acá vienen algunas de las cosas que también uno puede discutir entre un nivel y el otro. No hay duda que hay cambios ligados al logro de mayores niveles de autonomía. Para eso tenemos que discutir entre todos los niveles en qué prácticas concretas se ve ese mayor nivel de autonomía. Autonomía que no es hago lo que quiero, sino decido lo que hago. Hay cambios vinculados al modo en el cual se organiza el trabajo escolar. Entonces lo tenemos que ir hablando, no hablando. Hoy en día la discusión, fíjense ustedes en esta etapa de excepcionalidad, cuando hemos mandado en la medida que podíamos, y no voy a discutir la falta de conectividad y la falta de dispositivos, porque creo que acordamos plenamente en ello. Pero fundamentalmente, fíjense ustedes que cuando hablamos de se le hacen propuestas de actividades. Había como un resquicio de le mandan tareas. No sé si alguno recuerda la frase esta cuando estaba en la escuela, te mandaban tareas. Y vos llegabas a tu casa y tu familia te preguntaba, ¿qué tareas te mandaban? Si no conocemos lo que sucede en el otro nivel. ¿Soy yo? ¿Es alguien? Bueno, hay alguien hablando despacito que yo no escuché.
Bueno, no importa, me decís. Mandar tareas. Fíjense ustedes que esto fue muy terrible en los primeros tiempos de esta etapa de excepcionalidad. Primero, mandar es algo que es un mandato. Nosotros hablamos de propuestas. Y segundo, deberes viene de lo que debo, que no toma en cuenta ni lo que puedo ni lo que quiero. Y nosotros hacemos propuestas de actividades, no mandamos deberes. Ahora, las propuestas de actividades tenían carácter distinto en inicial, en primaria, en secundaria. En esta etapa de excepcionalidad, en inicial tenía que ver con el hecho de permitir a los chicos que tengan participación de un tipo. En secundaria casi pasaron a ser, después, hasta que se explicaron bien las cosas, condición de aprobación. Miren cómo van cambiando. Entonces esto también es tema de discusión en cuanto a los cambios. Cambios relacionados con los niveles de exigencia. Esto también se vio ahora, pero siempre existió. Cambios, y esto lo planteé y voy a insistir, cambios referidos a la inserción en un nuevo ámbito, en otra cultura institucional. Vuelvo a repetir, ¿no? Más todavía, fíjense ustedes, a mí me causa gracia las nominaciones de los chicos. Cuando pasan de inicial o de primaria a secundaria, donde le dicen maestra, y el docente le dice, no, soy profesora. Entonces, cuando pasaba un rector, le decían, dire, no soy dire, soy rector. Y para el chico ese era un cambio en la cultura, porque al fin y al cabo es un educador y es un directivo. Pero esas nominaciones que a nosotros nos causan gracia, por eso yo hoy en día hablo de educadores, no crean que para el chico es fácil, porque forman parte de un cambio en la cultura institucional. Y existe, y hay que entender, y hay algunos chicos que van a llamar maestra al profesor de biología, maestro, hasta que terminan quinto año. O sea que estas nominaciones no son simplemente nominaciones, son cambios en los modos de abordar esa cultura institucional. Ustedes dirán, esta mujer está hablando de tonterías. No, estoy hablando de la vida en una escuela. Estoy hablando de lo que dije al principio. La articulación tiene como meta facilitar el tránsito de los chicos de un nivel a otro. Y entonces los otros dos términos que a mí me interesa siempre separar son la diferencia entre lo que es contigüidad y continuidad. Contigüidad es, les voy a poner un ejemplo, en épocas de habitualidad, cuando uno quería ir de Choel a cualquier otro lado y tenía auto y pasaba por un peaje donde había 5 casillas, ¿está claro? Y en una había 10 autos y en el otro había 2 autos. No me digan que elegían el que había 10 autos. Elegían el que había 2 autos porque la cuestión es pasar lo más rápido posible. Y lo que menos te importaba era si en la de 10 autos hay alguien que conoces, porque ese no es el momento de charlar. Bueno, se llama contigüidad. Cuando hay un pasaje sin interacción entre las partes, por simple inmediación, podría pasar lo mismo cuando uno podía ir al súper y tenía ahí las cajas y ponía en la pila donde había menos gente, no donde había gente que más conocía, porque en ese momento no era el momento de la charla, era el momento de irse lo más rápido posible. Entonces, lo que quiero decirles es la diferencia entre contigüidad y continuidad. En la continuidad se da un intercambio entre partes, están conectadas, se comunican, se modifican y se condicionan mutuamente. Hay un cambio cualitativo de uno a otro. Y cuando hablamos de continuidad educativa, esa continuidad educativa implica saltos, rupturas, avances, sucesión entre secciones, niveles, etapas, a veces vuelta atrás para recuperar lo dado. O sea, eso lo llamamos, y me parece importante dejarlo en claro, que es continuidad. ¿Y cómo se da este pasaje entre niveles? No hay que entenderla como una barrera o una bisagra. Hay que entender ese pasaje en función de la continuidad de las trayectorias educativas. Viene bien volver a mirar un poquitito que cuando hablamos de trayectoria estamos hablando de ese pasaje por toda la escolaridad cuando hablamos de trayectorias educativas, pero que no están fuera de lo que llamamos trayectorias de vida, en el cual hay una relación entre una cosa y la otra. Es tratar de entender que existe singularidad en los recorridos de cada estudiante. Es entender
que si bien son diferentes estas etapas y que hay un pasaje entre niveles y etapas, todas juntas pertenecen a un mismo todo que se llama sistema educativo. Y ese todo que es un sistema educativo es importante. Y por el otro lado, cuando miro de vuelta a los chicos, porque este es un tema que en este momento también salta. Fíjense, si yo digo que voy a habilitar, que voy a facilitar el pasaje de un nivel a otro y miro a los chicos, estoy hablando ahora de acciones de pasaje también. Una de las cosas más interesantes para poder ver en estas acciones de pasaje es la importancia que tiene para los chicos. Cuando digo chicos es toda la edad. Y no digo chiques simplemente por un problema generacional. Así que digo chicos y chicas. ¿Está claro? No porque no acuerden, no me voy a poner a discutir, pero me sale más fácil. Les pido disculpas. ¿Saben qué es algo que tiene mucha importancia y que hoy preocupa a muchos educadores de los distintos niveles? Los rituales de paso. ¿Qué son los rituales de paso? Yo lo que les voy a decir es que hay muchos rituales de paso de hoy en día y hay otros rituales de paso que ustedes recuerdan. Yo tengo guardada, tengo 3 hijos, 2 nuerijas y como 7 nietos, pero sigo teniendo guardado porque me lo enchufaron y nunca lo vinieron a buscar. El delantal. ¿Saben lo que voy a decir a algunos de ustedes? Cuando terminaron la primaria, el delantal que se hicieron firmar por todos los compañeros, maldito trapo blanco que está ahí firmado, pero que era un ritual. El álbum era un ritual. Se entiende que marcaba para los chicos ese pasaje, la finalización de una etapa. Después de eso, les cuento algunas para que vean la enorme importancia que tenía. Otra era el viaje de egresados, ¿está? Fuese a donde fuese, no importa, era el viaje de egresados, la fiesta de egresados, lo que ustedes quieran. Bueno, yo les voy a contar algo. Eso, que ustedes lo toman como algo anecdótico, enseguida podemos pensar cómo se puede hacer hoy con esta etapa de excepcionalidad. Pues yo lo que les voy a pedir es que entiendan lo siguiente, que es que ese ritual de paso dejó de tener las características que tenía cuando muchos de ustedes iban a la escuela. El viaje de egresados era de la secundaria. Después agregaron el de la primaria y ahora hasta los de sala de 3 hacen viaje de egresados al kiosco de la esquina. O sea, lo que quiero decir es que esos rituales de paso, que para los chicos eran importantes porque marcaban la finalización de una etapa y el inicio de la otra, cada nivel empezó a robárselos al otro nivel. Algunos de ustedes, y no son viejazos lo que digo, recuerdan que una de las cosas que marcaban el pasaje de la primaria a la secundaria era porque ahora llevaban las carpetas con un elástico negro. Y entonces llevaban la carpeta con el elástico negro porque la cuestión era mostrarle al mundo que ahora soy alumno de secundaria. Ahora el elástico negro, si es que lo tienen, lo pueden tener en cualquier momento. En otro momento eran las mochilas. Ahora, mochilas tiene cualquiera. O sea que le hemos anulado hasta esos ritos de pasaje. Y los ritos de pasaje forman parte de la historia de la humanidad. Yo lo que les pido que entiendan, rituales de pasaje, cazar el primer león para dejar de ser niño para pasar a ser adulto. Yo hoy no les puedo mostrar, pero yo tengo una foto de mi mamá en Alemania, una foto de ella, donde está con su delantal blanco y tiene un cucurucho enorme lleno de caramelos, se sigue usando en Alemania, y está yendo por la calle. Y lo que importaba no eran los caramelos, era todo el mundo que la veía y la felicitaba. Pasás a primaria, pasás a primaria. O sea, lo que les quiero decir es, no lo tomen a broma. Estamos hablando de algo que no tiene que ver con los contenidos. Ya dije que los contenidos no se articulan, se secuencian. Que tiene que ver con este pasaje de un nivel al otro y donde lo que queremos es facilitarlo. Entonces yo les voy a decir una cosa. Ya un nivel anterior le robó
esos ritos al posterior. No se puede volver atrás. Inventen nuevos. Inventen nuevos. Esos rituales y pasajes que los chicos a veces necesitan para poder mostrar al mundo. Ahora ya no. En algunos casos se deja de usar el delantal blanco, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimo, pero no lo minimicen, les voy a pedir, por favor. Entonces, de alguna manera, tenemos que entender esto. Es ese pasaje que tiene que ver porque hay distintos modos de comportamiento. Y esto que llamo rituales tiene otro nombre, son los referentes empíricos externos que son importantísimos para los chicos. Recuerden, meta, facilitar el pasaje de los chicos. Entonces vamos a tener que ponernos a discutir. Buena discusión hubiese habido si en su momento hubiésemos dicho, los rituales de pasaje son importantes para los chicos, dejémonos de afanar el ritual de otro nivel. Pero eso son estas discusiones y estos acuerdos. No son menos lo que estoy diciendo, no dejan de ser importantes. La pregunta es, ¿y entonces qué es lo que tienen que articular? Entre otras cosas, está bien, la entrega de medalla, le estoy discutiendo, lo que pasa es que ella no sabe que yo sé inglés, entonces no le voy a contestar en inglés, la próxima vez se lo contesto en inglés. Lo que quiero decirles es que la entrega de medallas y la entrega de diplomas, ustedes saben, al igual que yo, que lo puede hacer el grupo familiar. ¿Está claro? Esto de que lo puede hacer el grupo familiar, esto implica que son los adultos. No necesariamente. Yo me recuerdo, hablando de anécdotas, uno de mis títulos en la facultad, uno de ellos, me tocó, recuerden la edad que uno tiene, el título, recibirlo en plena dictadura militar. Entonces, el rector que me iba a entregar el diploma, yo dije, a mí vos el diploma no me lo das, me dije a mí misma. ¿Está claro? Entonces lo que hice, en esa época tenía uno de mis hijos, no me acuerdo cuál de ellos, que tenía como 4 o 5 años. Entonces subo con mi hijo de la mano ahí arriba y entonces cuando, delante, porque era ceremonias grandes la entrega de diplomas. Entonces cuando me va a entregar el diploma yo señalo a mi hijo, con toda la gente ahí, y yo señalo, me lo quiere entregar y yo señalo a mi hijo. Entonces no le quedó más remedio porque si no era en papelón, le dio el diploma a mi hijo. O sea, que me entregó a mí el diploma fue mi hijo. O sea, lo que quiero decirles con esto es una anécdota que me acabo de recordar en este momento, pero quiero decir con ello que la entrega de los diplomas se haga con el grupo familiar. Eso puede ser. Y la otra que puede ser ese viaje de egresados, que puede ser esa fiesta de egresados, pues estamos en etapa de excepcionalidad. En algunos de los casos no intentemos imitar lo que se puede hacer en etapa de habitualidad. Y aunque les parezca mentira, los chicos que en este momento no la están pasando bien, tienen una cualidad, habilidad, capacidad o destreza que se llama resiliencia. Quiere decir que si la fiesta de egresados se hace el año que viene, va a quedarles en el recuerdo como, mirá qué cosa rara. O sea, no tiene fecha de vencimiento. Entonces, si nosotros entendemos que estamos en una etapa de excepcionalidad, nuestros chicos también lo entienden. Entonces, tengamos menos miedo a decir, no se puede. Y lo vamos a recuperar. A mí me pasaba, yo les pido que cuando yo hablo de anécdotas familiares, no es para que conozcan a toda mi familia, sino porque yo necesito recuperar en todos los educadores la idea de que su profesionalidad no se basa solamente en los estudios que hicieron en un profesorado. La profesionalidad también tiene como bases su historia familiar y su historia escolar. Y cuanto más podamos recuperar de nuestras propias historias familiares y escolares, más vamos a poder entender lo que pasa en el otro y medirlo. Voy a decir una frase que alguien dijo antes que yo. Todo a su medida, y la terminan ustedes, y armoniosamente, que se dijo hace muchísimo tiempo un filósofo, aviso,
que fue tomado por otros y otros. Pero lo que quiero decirles con esto es que tenemos que poder comprender también que las cosas no son en este momento como tendrían que ser. Yo me acostumbré, uno de mis hijos es asesor de las Naciones Unidas, por lo tanto, puede llegar a suceder que tenga que, ahora no, pero que tenga que viajar a lugares tan tranquilitos como a Siria, a Nairobi, a Trípoli, o sea, ¿viste? Esos lugares donde todo está siempre tranquilo. Somos un montón en la familia, 15, 20, siempre hay cumpleaños. Y la familia quiere celebrar todos los cumpleaños todos juntos. Entonces la costumbre de mi familia es que los cumpleaños se festejan y bueno, cuando se pueda. Entonces hoy festejamos tal cumpleaños, no importa si es el día del cumpleaños. Lo que quiero decirles es, nosotros tenemos que tener también mente abierta, pero tenemos que estar convencidos nosotros para poder transmitirlo a los chicos. ¿Van a tener su viaje de egresados? No ahora. No ahora, porque estamos en etapa de excepcionalidad. Y en todo, estoy hablando de los rituales, no de las acciones de pasaje, que muchas de ellas sí las podemos hacer. Pero como hablaban de las acciones rituales, entre comillas, estas algunas sí y otras no, se harán cuando se pueda. La fiesta de egresados no se hará ahora. ¿Por qué? Porque ningún chico tiene ganas de hacer su fiesta de egresados en forma virtual. Y bueno, la haremos el año que viene, en marzo o en abril, crucemos los dedos. No necesitan estar de acuerdo conmigo. Recuerdan que yo dije que era un agente de la provocación, ¿está claro? Entonces, por el otro lado, lo que sí me interesa entonces es, primero, hablando de las acciones de pasaje, primero, entender que es una tarea colectiva. La otra, muy importante para mí, cada institución tiene que encontrar su modo de abordarlas. No hay reglas únicas, no hay reglas generales, porque tiene cada institución su propia cultura, porque son parte de la cultura institucional. Hasta tal punto que si ustedes recuerdan que las acciones de pasaje basadas en la articulación son para facilitar el pasaje, yo insisto en esto, entonces, en algunos momentos, cuando estábamos en la etapa de presencialidad o como quieran llamarle, en algunas escuelas, el patrono de la escuela era un festejo o es un festejo muy importante y que puede ser hecho, y acá viene lo difícil de entender, entre los de inicial, primaria y secundaria. La propuesta, el modo de resolverla es distinta y se cumple una de las ideas, que los chicos se den cuenta cómo se hacen las cosas en primaria, en jardín y en secundaria. Basta de hacer muestras artísticas de las que hacíamos siempre, de inicial o de primaria o de secundaria. Pero se van a dar cuenta que es diferente el modo como lo hacen en jardín, en primaria y secundaria. Bendita sea, eso es lo que queremos, que se den cuenta de las diferencias. Entonces, traten por todos los medios. En este momento de habitualidad, voy a ir y volver a lo que ustedes quieran. En vez de hacer en este tiempo que nos queda casi un mes, solamente actividades por niveles, hagan propuestas de actividades virtuales donde grupos de chicos de inicial hacen la misma propuesta con los de primaria, con algunos de primaria. Recuerden que no tiene que ser primer grado. ¿Está claro? O con los de secundaria. No con todo el grupo, de a grupos chiquititos. Esto ya lo he visto y es una de las propuestas donde estoy haciendo, ¿se entiende lo que quiere decir? Acciones de pasaje que tienen como meta que los chicos se den cuenta de las semejanzas y de las diferencias. Entonces, no hay por qué eliminar las que se vienen haciendo, hay que revisarlas. Yo, insisto, en inicial me formé con las benditas, malditas 3 acciones del mes de octubre. ¿Está claro? 3, no 4, no 2, 3. Y generalmente eran, hoy las tomo con ironía. La primera era los chicos de jardín
van a la sala al primer grado, donde la maestra les cuenta un cuento para que los chicos de jardín se den cuenta que la maestra primaria no es tan mala. La segunda es, los chicos de primaria van y de primer grado le cuentan a los chicos de sala de 5 cómo es la cuestión en el pasaje a primaria. En el mes de diciembre, ¿vos te crees que los de primaria se acuerdan los miedos que tenían el primer día? Para nada. Y la tercera, el profesor de música o de educación física hace una clase conjunta con los de jardín y primaria. Sigue estando como actividades de pasaje. Yo no les pido que la quiten, les pido que analicen qué función cumple y si realmente están sirviendo a esa meta de la cual pido que nunca se olviden. Entonces, la pregunta es, ¿pero puedo hacer una propuesta que los chicos resuelvan de modos distintos? Pero por supuesto que sí. Por algo tenemos a Vygotsky, que nos habló de la zona de desarrollo próximo. Y la zona de desarrollo próximo no es la misma en jardín, en primaria o en secundaria ante la misma propuesta. Y tenemos una gran ventaja en este momento. En muchas casas, en esta etapa de excepcionalidad, se dio la circunstancia que cuando hay 2 o 3 hermanos que habitualmente cada uno está en la suya, se encuentran a la hora de comer y después están con su grupo, con su pieza, con sus actividades o en las fiestas familiares, si no, ni se ven. Una de las cosas que esta etapa de excepcionalidad hizo, lo tengo por experiencia y por todo lo que también ustedes me fueron contando y colegas de ustedes, es que empezó a haber una circulación de propuestas de actividades que se hacían a un chico de 5 años que también se enganchaban los de primaria y también se enganchaban con los de secundaria. ¿Ayudaban al de 5? No, la propuesta era provocativa, despertaba curiosidad y asombro a todos y cada uno la resolvía a su manera y hasta la podían comparar después y ahí empezaban a notar que una misma actividad se hace de distinta manera en distintas etapas de la vida. ¿Me interrumpen o sigo? Sí, está bien, Ruth, está bien, seguí. ¿Todavía me aguantan? Sí. Sí, estamos escuchándote. Ustedes son los culpables, no se quejen después. Ejemplos de acciones de pasaje, ¿está bien? Acá, estos son verdaderos. Y en algunos casos, yo las llamo actividades o acciones de pasaje, a veces tienen características de, obviamente, de proyecto. Pero como quiero dejar el nombre de proyecto para cuando uno habla de proyectos, entonces por eso las nomino acciones o actividades de pasaje. Por ejemplo, algunas se podrían llegar a hacer hoy. Organizar una murga. Bueno, la murga no, una orquesta o organizar una canción. Y donde se ve qué es lo que hacen los de jardín, qué es lo que hacen los de primaria y qué es lo que hacen los de secundaria. Otra, esto que les decía, preparar una muestra de las producciones artísticas. O sea, hacerle la misma propuesta que dibujen, si quieren, haciéndole la misma propuesta que dibujen, qué sé yo, un monumento, no sé, un monumento. Y que vean las diferencias entre cómo dibuja un monumento un chico en jardín, qué aprendió el de primaria y qué aprendió el de secundaria. Estoy hablando desde el área de las expresiones artísticas, de educación física, de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes quieran. ¿Está claro? Después, en otro caso, invitar, o sea, ir a visitar, en este caso sería invitar a alguien del barrio. Puede ser un pintor, un escritor, puede ser el plomero o el señor del garage, y luego trabajar sobre eso, con hacer preguntas, etcétera, etcétera, y ver qué contestan uno, qué contestan otro y qué contestan los otros. Por el otro lado, conocer el estanque o pasarles el mismo video a los chicos de distintos grupos. Visitar la sala de primeros auxilios o conocer en qué consiste todo el tema del COVID-19 y qué saben en jardín, qué saben en primaria y qué saben en secundaria. Después, bueno, visitas virtuales o reales a museos. Organizar juegos compartidos. Esto de organizar juegos compartidos, por favor, en este último mes, más juegos, por favor. Le voy a dar un ejemplo de esto cuando digo más juegos. 2 cosas. Primero, cuando se le preguntó a los chicos de cualquier edad qué es lo que más extrañan de la escuela, ¿qué contestaron?
los recreos y los amigos. Entonces mi propuesta es, para este mes que nos queda, olviden de recuperar contenidos. Olviden pensar actividades escolares nuevas que no se les ocurrió hasta el momento. En este momento, además de recuperar todas las vivencias y experiencias que tuvieron en este año, que no es un año perdido porque ningún año vivido es perdido. Además de eso, en esta otra parte, propongan recreos. Recreos que son recreos, no te doy un ratito para que descanses. Hagan propuestas de recreos. Ustedes no se imaginan qué puede llegar a ser tan interesante que chicos de distintas edades puedan ver juntos, con ustedes o solos, películas de Carlitos Chaplin. Uno dice, ¿qué? Es de locos, pero es en serio. Y si quieren hablar del acoso escolar, háganle ver El Gordo y el Flaco. Si hay ejemplos de acoso, ese es un ejemplo de acoso. O Los Tres Chiflados, que son ejemplos, no para que lo usen de ejemplo, pero quiero decirles, organícenles el recreo, pero no necesariamente con ustedes, den ideas. Y la otra de las cosas en el encuentro la otra cosa que extrañan además del recreo, el encuentro con los amigos. Traten en lo posible de no tantas clases de 1 hora a todo el grupo completo. 5 minutos o 10 con un grupo de 3 o 4 chicos, después 5 o 10 minutos con otro grupo, siempre y cuando tengan dispositivos y conectividad, por favor, y si no insistamos para tenerlos, que tenemos derecho a ello. ¿Está claro? Pero ir en este mes apuntando ese tipo de cosas. Por el otro lado, yo tengo una de mis nietas que está armando su diario de la pandemia. O sea, lo que antes llamábamos el diario de los grupos, armar el diario de la pandemia, donde quizás se reúnen chicos de distintos niveles y entonces alguno de los chicos más chiquitos cuenta anécdotas, el otro nivel lo escribe y el otro nivel le agrega algún apoyo tecnológico. Estoy delirando totalmente, no se preocupen que yo delire, porque los delirios es la mejor manera de construir a veces lo que yo denomino conocimiento colectivo, que no surge de compartido, sino de me provocó a seguir pensando. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. Bueno, para no estar de acuerdo con eso, tenés que haber pensado algo, por lo cual no estás de acuerdo. Eso también es articulación entre educadores. Otros ejemplos de pasajes puede ser que lo han hecho en muchos lugares ya. La radio escolar. La radio escolar que se puede hacer hasta por WhatsApp se puede armar una radio escolar, con FaceTime, y donde pueden estar participando chicos de distintos niveles. Y vuelvo a repetir, no lo mismo, talleres de juego, como les decía, hasta armar un café literario, o sea, donde uno pueda, yo leo siempre, hoy no termino sin haber leído algo también. Un taller literario donde puedan o escribir o leer cosas. La pregunta es, pero todos no van a entender lo mismo, ¿y a mí qué me importa? Yo le leía a chicos de 3 años la poesía de Nicolás Guillén y siempre me río porque no entendían nada, pero yo las leía porque me gustaban y porque me encantaban. Entonces no me voy a olvidar que la semana siguiente venía alguno de los chicos y dice, Ruti, me decían Ruti, ¿no podés leer de vuelta la poesía de ese señor que nunca entendimos nada? O sea, que ni siquiera es necesario. Y entonces yo les decía, bueno, cuando estén en la escuela primaria también van a poder entenderlas. O sea que fíjense ustedes que los educadores somos profesionales de la educación, tenemos gran capacidad inventiva y de creatividad, que no es hacer algo de lo nuevo, sino a veces encontrar y apropiarnos de cosas que existen. Por algo yo hoy en día hablo de construir comunidades de práctica y reflexión, que son maneras de hacer articulación. Hacer un corto, hoy en día hacer un video es lo más habitual, y entonces una primera parte hacen unos, otros hacen otra parte. Hacer murales en otros momentos, proyectos recreativos, como les decía recién, competencias deportivas, arréglense como hacemos competencias deportivas virtuales. Sí que se puede.
¿Ustedes creen que no? Yo se los puedo mostrar. O si está cada uno en su casa con una pelota y hacemos una flor de competencia por equipo, saber quién le logra dar al arco, que generalmente es la cama de los padres, a ver si le embocan. Podemos hacer también peleas de almohadones. Mira, tengo cada idea barbaridades, no se preocupen, barbaridades, pero que lo que intentan mostrar es esto, especialmente en este último mes, por favor. Entonces, sí, Ruth, te interrumpo. Por favor. Por ahí, volviendo a este tiempo de recreación al que haces referencia, quería recuperar una pregunta que una compañera de Bariloche hace en el chat en vivo, y ella pregunta, ¿qué lugar ocupa el juego en este pasaje? Por ahí también invitar a los equipos directivos que están en la sala, que están haciendo preguntas en el chat, también que se animen a interactuar con vos, que puedan charlar, que puedan hacer la pregunta. Yo puedo compartir algunas, obviamente las voy leyendo, pero bueno, por ahí arrancando por esto que te comento. ¿Qué lugar ocupa el juego en este pasaje, pensando en la articulación? Sí, primero y fundamental. Yo en muchos años me he dado cuenta que a veces hablar con profesores de secundaria o algunos de primaria del juego, la percepción que tenemos es el juego pertenece al jardín o al recreo. Entonces me di por vencida. Y hoy en día hablo de propuestas lúdicas. Cuando yo hablo de propuestas lúdicas, hay algunos que lo llaman juego y otros se sienten mejor con la idea de propuestas lúdicas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo hablo de propuestas lúdicas, me refiero a que tienen que tener esencialmente un ingrediente, que es una buena propuesta lúdica, implica desafío. O sea, nosotros tenemos que, además de estimular en nuestros chicos la curiosidad, las ganas de descubrir, de indagar, hay un elemento esencial. Cuando algo me desafía, me estimula y me sienta bien, o sea, es la mejor motivación. Entonces, el lugar que ocupa es que en lugar de que tengan que repetir una propuesta lúdica, fíjate, ¿te acordás que había leído de prácticas de lenguaje? ¿Está bien? La práctica de lenguaje, que es una idea de trabajo sobre la elaboración de textos, la comprensión de textos, lo que ustedes quieran, pero de acuerdo a la edad, igual yo las prefiero llamar propuestas de lenguaje. Pero una de las cosas que implican es, ¿se recuerdan ustedes cuando existe el cuadrado ese que tiene letras y donde tenés que encontrar las palabras en vertical o en horizontal o en diagonal? Bueno, sí. Entonces, bien, ahí tienen que encontrar palabras. Esa es una propuesta lúdica. Algunos lo llaman juego, otros no, pero que tiene desafío, no te quepa duda. Voy a otra de propuestas lúdicas o juego. Les dejo a ustedes el nombre que quieran. Yo sé la idea que está por detrás. Otra. Si hay algo que en primaria todos hemos amado, mentira, era la ortografía. ¿Viste eso cuando había que buscar la familia de palabras? La vaca, el vaquero y la vaquita y cosas por el estilo. Y encima de eso, la ortografía, cuando va con las agudas, las graves y las esdrújulas o escápulas, como quieran llamarle, pero fundamentalmente era medio difícil lograr las ganas y el entusiasmo. Y la pregunta era, ¿cómo motivo a que mis alumnos les guste la ortografía y encima para que usen el diccionario? Entonces, alguna de las cosas que en su momento dije, para un momento, yo les voy a entregar a todos ustedes ahora una hoja por grupos en la cual hay un texto. ¿Está bien? Estoy hablando en primaria. Puedo hablar de jardín, de secundaria, me da lo mismo. Pero como las pobres de primaria son el jamón de sándwich, le va para uno y para otro también. Entonces siempre le decía así, por grupos. Yo les voy a entregar a ustedes ahora una hoja. Les aviso de antemano. En esta hoja que les entregué, que es la misma para todos, hay 15 faltas de ortografía. Gana el equipo que las encuentra primero. Ahí vienen al rato, profe, por favor, un diccionario. O
O sea, el sueño dorado de un docente que te vengan a pedir un diccionario. Y la pregunta concreta es, ¿están trabajando ortografía? Sí. ¿Pero qué hice? Pensar una propuesta que tenga un alto potencial lúdico, lo cual no dice que yo no voy a enseñar. Y si tengo que dictar cátedra, dicto cátedra, y si tengo que darle a leer un texto, le doy un texto. Lo que quiero decir es, dejen de tener miedo a hacer propuestas lúdicas. En el sentido que tienen este principal ingrediente, el desafío. ¿A que no? Viste que esa pregunta, ¿a que no? Y cuando alguien dice, pero estimulás la competencia cuando decís quién sale primero. Perdón. Vamos a ver si nos entendemos. Eso es una competencia que pone en juego las competencias. No es quien revienta al otro. No es una pseudo rivalidad. Y si el mundo implica hoy en día una competencia entre potencias, la culpa no es de la escuela, dejémonos de embromar. O sea, que hagamos juegos de competencia en la escuela no tiene nada que ver con neoliberalismo, capitalismo y a ver quién compite con qué, etcétera, etcétera, por favor. O sea, viste cuántas cosas que todavía nos quedan para seguir pensando y reflexionando y dándoles vuelta. Así que cuando hablo de juego, si se sienten más cómodos, llámenlo propuesta lúdica, pero que tiene este ingrediente. O sea, cuando alguien me pregunta cuáles son las mejores actividades para los chicos, las que tienen desafío y también las más importantes, las que despiertan la curiosidad. O sea, las que despiertan la curiosidad son preguntas que me llevan a mí. Por ejemplo, yo ayer hablaba en otra jornada que di qué significa ser educador hoy y qué significa educar hoy. Entonces decía que dentro de los saberes que se tienen que tener, hace rato que lo vengo diciendo, está dominio de nuevas tecnologías. Entonces, más o menos, los que tienen 40 años menos que yo me miran como diciendo que va a venir el Tamina a decirme a mí dominio de nuevas tecnologías. Ante lo cual ya lo dejaba chatos hace un par de años, cuando en Congreso preguntaba, bueno, ya que tienen dominio de nuevas tecnologías, díganme qué es el Zoom. La respuesta unánime era salón de usos múltiples. ¿Está claro? Entonces cuando me dicen, bueno, pero ya fuimos adelantando, entonces siempre yo de puro reventada que soy, nada más, como para que podamos decir que siempre hay cosas que podemos seguir adelante. Entonces les preguntaba, bueno, ¿quién de ustedes usa el Bitly? ¿Qué? Digo, sí, el Bitly. Entonces me miraban y le digo, ajá. Bueno, yo les cuento que el Bitly es muy útil para utilizarlo, no ahora, sino también en épocas de habitualidad. Y no les voy a decir a ustedes de qué trata el Bitly. Los dejé con la curiosidad, entren en Google y búsquenlo. O sea, lo que quiero decirles es, no hay mejor disparador para aprender que la curiosidad y el desafío. Y para que haya desafío, depende de que nosotras hagamos propuestas lúdicas. Y para que haya curiosidad, tenemos que hacer preguntas que en lugar de apuntar al qué, apunten más al por qué, para qué y al cómo. Eso vale para todos los niveles. Me metí en cualquier cosa, ya estoy en didáctica. Me van a matar, déjate. Dale. No, bien claro, Ruth, bien claro. Por ahí retomar también, o bien compartir, Sandra Varela, supervisora de Zona 2, ella pregunta, me gustaría preguntarle si el laboratorio no es interesante para estimular competencias entre chicos de distintos niveles, donde pueden establecer hipótesis, predicciones, etc. Mira, hasta tal punto coincido con eso, que yo te voy a decir algo que ustedes saben mejor que yo. Si hay un lugar en el cual se forman los futuros miembros del CONICET, es la cocina. ¿Viste? O sea, hay algunas escuelas que podrán tener laboratorio, pero en todas las casas hay cocinas. Y no hay mejor manera de trabajar el desarrollo del pensamiento científico que es en la cocina. ¿Qué pasaría si, o sea, hay cosas que tienen que ver con el pensamiento? Yo soy una inútil total en lo que tiene que ver con la casa, en la cocina ni qué te cuento. Por algo tuve la gran suerte, entre otras, de ser inteligente, de haberme casado 4 veces, la última vez con un chef. O sea que no tengo idea de nada. La otra vez, como no sé nada,
La otra vez quería hacer huevo duro y no tengo idea cómo se hace huevo duro. Entonces, por lo tanto, llamé por teléfono para consultar. Por suerte tengo mis 2 hijas que saben un montón y mi hija que es chef, así que pregunté, ¿cómo se hace huevo duro? Entonces me explicaron, se pone el agua caliente, cuando está caliente metes el huevo y lo dejas 10 minutos. Bueno, para mí 10 minutos es un mundo, así que por supuesto que vine a la computadora, ¿está claro? A trabajar los 10 minutos. Cuando yo estoy en la computadora, los 10 minutos pueden ser cualquier cosa. Ni que les quepa que cuando volví a la cocina había explotado por todas partes. Ante lo cual me quedó la intriga de por qué 10 minutos, todavía no lo logré averiguar. O sea, ¿cuál es el grado de calor que dice que 10 minutos está lindo el huevo y 20 minutos me explota la cocina? Lo digo un poco en broma, pero también es en serio. En este momento, en muchas casas familiares, en muchas casas, chicos que nunca entraron en la cocina ahora están participando. Y están al lado y están preguntando y están indagando. O sea, el conocimiento científico se desarrolla por la curiosidad, por la indagación, por buenas preguntas que buscan respuesta. Eso es el conocimiento científico. No es la sumatoria de verdades, es la búsqueda de la verdad. Y en esa búsqueda están todos. Del mismo modo que, por ejemplo, cuando alguien me pregunta, bueno, pero ¿estás de acuerdo en que una de las cosas importantes es el desarrollo de estrategias cognitivas y metacognitivas? Le digo, por supuesto que sí. Y cuando me dicen, pero ¿y cómo podemos hacer en este momento? Si yo te digo que uno de los lugares donde mejor se aprenden estrategias cognitivas es en los videojuegos, te morís. O sea, uno cree, hay muchos que creen que el videojuego es cuestión de deditos. No, los deditos son mandados por cerebro. Sí, pero hay cada uno que es una porquería. Bueno, también hay libros que son porquerías. O sea, lo que quiero decir con ello es que con toda honestidad coincido plenamente. Lo que digo es que necesitamos educadores con mente abierta. Mente abierta significa que no renuncio a ninguno de los objetivos y metas que tenía. Solamente que voy a decir que esos mismos objetivos y metas se pueden alcanzar, objetivos, metas, expectativas de logro, propósitos, capacidad y competencia. Pónganle el nombre que quieran, por favor. Se pueden llegar a alcanzar mediante la adquisición y construcción de saberes, mediante actividades. No voy a renunciar a las metas. Los saberes, de alguna manera, me los definieron, aun cuando ahora me hablan de prioritarios y no de obligatorios, por suerte. Pero las actividades son justamente lo que más podemos variar. Lo que tenemos que saber todo es que cualquier actividad es un medio, no es un fin en sí mismo. O sea, que cuando yo insisto en esto de las acciones de pasaje, yo no estoy en la cabeza de ustedes ni en los lugares de ustedes. Pero a lo que no vamos a renunciar es a esa meta, a esos propósitos. Pero las actividades tienen que ver también con las características de su propia región y de su propia institución. ¿Sí? Respondí. No sé si bien, pero traté. Sí, bien. Por ahí, pensando en esto, nos remitimos también a una variable contextual que es el lugar. Por ahí de hoy, en el que estamos hoy, en esta excepcionalidad, pensando también cómo es el trabajo y la dinámica con los estudiantes. Sí. En este hacer escuela, ¿no? Porque si bien la presencialidad en un momento se suspendió, por así decirlo, pero hoy los estudiantes están en la casa con las familias, compartiendo también estas actividades o propuestas de actividades, en principio pensadas, ¿no? Pensadas que involucren y comprometan a todo el grupo familiar en esta interacción, en este trabajo entre escuela y familia, docente-familia. Por ahí, bueno, recuperar también algunas preguntas que han estado haciendo en el chat de la sala. Bueno, Marisa preguntaba el proceso de articulación. Quizás lo respondiste, Luis, lo respondiste, pero lo vamos compartiendo igual. El proceso de articulación se puede dar en simultáneo, intrainstitucional e interniveles.
Sí. Por ahí, Cristian, me gustaría ampliarle un poco a Ruth, desde el rol nuestro como supervisores y equipos directivos, pensando propiamente en nuestra región, que hemos tenido cambio de diseño curricular en el nivel inicial, en el 2018, y también el cambio en el nivel medio con respecto a las SRM, la nueva escuela rionegrina. Entonces, en ese proceso, cuando nosotros nos encontramos con los supervisores de los diferentes niveles, por ahí surgió esta discusión de la necesidad de, primero, poder hacer la articulación adentro, la apropiación, para poder salir a la afuera. Entonces, la pregunta es si se podría dar en simultáneo. Sí se puede, sí, claro que se puede. Por eso separe entre articulación y acciones de pasaje. Aun cuando las acciones de pasaje se basan en esos procesos de articulación, pero he trabajado en muchos lugares, en general, el tema de la articulación, hace años que lo vengo trabajando. Yo te cuento que cuando empecé a trabajarlo hace añares, trabajaba, porque eso estaba así instaurado, la articulación con los docentes y directivos de inicial de una región. Estoy hablándote de por lo menos 20 o 30 años atrás, ya no me acuerdo, no importa, años atrás. Y cuando se enteraron que yo estaba trabajando el tema de la articulación, pidieron incorporarse los de primaria de la misma región. Era articulación para directivos, perdón. Y después de eso se agregaron, cuando se enteraron de eso, los rectores de la secundaria. Así que yo hice la primera experiencia en el país de trabajar articulación con directivos de inicial, de primaria y de secundaria, y que fue de una riqueza impresionante. ¿Por qué? Porque por primera vez discutían de cómo hacemos las cosas en jardín, cómo hacemos las cosas en primaria. Así que desde ese punto de vista, la discusión bien, no discusión de pelea, una pelea en la cual, más lo voy a decir, no se busca estar de acuerdo, sino llegar a acuerdos. Y eso me parece que es una tarea constante, permanente, y por lo tanto, las acciones de pasaje, algunas pueden incrementarse en octubre, pero en realidad es todo el año, es todo el año. Es en todo momento, si yo entiendo para qué es la meta. ¿Cuál es la meta? Es todo el año. O sea, estimular muchísimo más el encuentro entre niveles. Vivimos en un sistema escolar donde la división entre niveles está demasiado marcada. Entonces tendríamos que recuperar o empezar a hacer un poquitito más este encuentro entre niveles. Entre docentes directivos, pero también entre los alumnos. Se van a dar cuenta que es diferente, pero claro que sí. Eso era lo que queríamos. Yo solamente lo que quería era que no me... los compromisos de los equipos, especialmente los equipos directivos. Cuando digo directivos me refiero a todos, ¿no? Supervisores, directivos, etcétera. Solamente porque no quiero dejarlo de lado, es una buena articulación no es solamente un compromiso, un trámite burocrático, sino que compromete a toda la institución. Otra, los equipos de conducción gestionan los proyectos de articulación, tanto al elaborarlos como al concretarlos, no se borran. Los acuerdos y negociaciones institucionales tienen que estar concretados en propuestas integradas. Tienen que considerar esto, ya se hace por suerte en la articulación en el proyecto de gestión. Por el otro lado, hay lo que podríamos llamar lógicas de articulación institucional. Las lógicas son que prevalezca la complementariedad y la cooperación. La otra es estar con el otro y no en vez del otro o contra el otro. Tiene que haber mayor coherencia para evitar rupturas y obstáculos. Cuando insisto, es coherencia, no es hacer lo mismo, sino mismas líneas de pensamiento. Esencial considerar valores como la colaboración, la cooperación y el compromiso. Yo insisto en esto, hay veces en los cuales
he discutido con colegas que parecen olvidar algo que hoy en día tiene tanta importancia o más que nunca, que es, por favor, no olviden a qué llamamos contenidos. Seguimos todavía muy plantados en que contenidos son los saberes y conceptos que queremos que adquieran. Perdónenme, pero hace ya unos cuantos años que cuando hablamos de la definición de contenidos, defínense como contenidos los saberes, los procedimientos, las actitudes, los valores y las normas que se trata de que los chicos construyan. Entonces, si en esta etapa de este año los conceptos no fueron lo que más pudimos atender, por favor, lo que atendimos fuera de toda duda tenía que ver con las actitudes, con los valores y con los procedimientos o modos de hacer. Así que no me vengan a decir que hay que recuperar contenidos y empecemos a mirar que lo que hay que hacer es valorar las vivencias y experiencias que han tenido en este tiempo. Y si no, eso nos lo dijo un señor llamado Paulo Freire. Recuerden ustedes conmigo, me estoy yendo a la miércoles, pero no importa. Me aguantan igual, me callan la boca cuando quieran. Es que la lógica curricular escolar, la lógica no está ni bien ni mal, pero la lógica curricular escolar es, vos en la escuela, no importa qué nivel, venís a aprender contenidos. Y luego de eso, te van a servir para actuar en la realidad extraescolar. Esa lógica hace 8 meses que dio vuelta. En la realidad extraescolar ya están. Y la función de los educadores va a ser muchas veces recuperar esas vivencias y experiencias y nosotros relacionarlo con los contenidos curriculares. O sea que esto nos lleva a replantearnos muchísimas cosas de qué significa aprender y qué significa enseñar, que no tiene que ver estrictamente con la articulación, pero ya que estaba, basta. Por hoy terminé, a menos que me haga una pregunta. La verdad que Ruth, un placer escucharte y muy clara, muy precisa. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat, Cristian, pero sí, justamente. Como que nos hemos sobreexcedido en el tiempo. Hemos sacado mucho tiempo, Ruth, mucho tiempo. Sí, Neri por ahí compartía, Neri es la directora de la Escuela Primaria 59 de Chimpay. Ella dice que en nuestra escuela estamos trabajando un proyecto institucional y muchas de las propuestas se hace al grupo familiar que en muchas ocasiones tiene hijos en diferentes grados o niveles. Exacto, hay que aprovecharlo, hay que usarlo. Por eso dije que los adultos también pueden ser, entre comillas, los hermanos mayores que van contando. O sea, nos encontramos con otras realidades, pero vuelvo a repetir, mientras que no renunciemos a las metas, las actividades son aleatorias. Se pueden cambiar unas por otras, no son lo esencial. Y si no, perdónenme, pero analicen ustedes los contenidos que tuvieron que aprender en la escuela secundaria. Y si lo comparten con colegas van a ver que la actividad que hicieron para aprender ese contenido no necesariamente era la misma. O sea, la actividad es un medio, no es un fin. Eso yo creo que fue uno de los grandes problemas que tuvimos ahora en esta etapa de excepcionalidad, confundir actividades con objetivos. Si no haces actividad, pero yo explico al grupo familiar cuál es el objetivo, te vas a encontrar con que grupos familiares te dicen, ah, pero eso también lo hacemos con tal actividad en mi grupo familiar. Bienvenido sea. O sea, es el medio, me comprende, no el fin. Bueno. ¿Estamos? Muy bien, muy clara, Ruth. Desde ya agradecerte por este espacio, por este tiempo que nos has dedicado para compartir también con nosotros como Zona 3 y con muchos también que nos han acompañado en vivo desde el canal.
Son muchas las preguntas que han ido surgiendo, que las has ido respondiendo durante la exposición. Pero bueno, invitar también a los equipos directivos, si ellos quieren acotar algo, quieren decir algo, quieren preguntar algo más, lo pueden hacer también para que la participación sea justamente de todos, ¿no? No te preocupes, estoy acostumbrada a que les da no sé qué preguntarme, pero no importa porque los provoqué y después se los siguen preguntando al interior de cada institución. Se me han vuelto tímidas, se han vuelto tímidos, no sé. No, yo entiendo, yo comprendo. Tenemos que entender, hay muchas cosas que a veces uno tiene que poder entender y que el lugar preferido es al interior de los propios equipos. Ahí Karina, sí, Karina quiere hablar, ella quiere preguntar. Karina, te damos la palabra. Después Karina. Sí, más que nada, bueno, agradecer a Ruth que siempre nos interpela a reflexionar y esto que ella decía, que muchas veces hace mención a sus experiencias, a sus vivencias personales, a su familia, en varios de sus conversatorios. Nos hace reflexionar y nos hace vivenciar nuevamente nuestros recuerdos. Esto de cuando decía qué significa para los chicos el pasaje de nivel, ¿no? Yo me acordaba la importancia de usar el guardapolvo blanco, al punto de largarme a llorar porque iba al jardín y levantar fiebre por querer usar el guardapolvo blanco. Estoy hablando también, ¿no? De unos poquitos años. Estoy hablando de muchos años atrás. Y qué importante conocer esta necesidad de los estudiantes, ¿no? Para poder acompañarlos en esta articulación. Yo te había hecho la pregunta, bueno, ¿cuáles eran las acciones de pasaje que no podíamos dejar de lado? Y me parece que, bueno, súper respondida. Y también toda esta charla me ayudó en lo personal a reflexionar que muchas veces nos cuestionamos la tarea que llevamos adelante, pero que no estamos errados en el camino, que muchas de las cosas que vos dijiste las estamos llevando a la práctica en la escuela y que eso gratifica también, ¿no? Estas propuestas articuladas entre todos los grados, esta necesidad de articular con los otros niveles, las reuniones que estamos haciendo en la zona 3 con los directivos y supervisores de los diferentes niveles, ayuda a esto de la articulación. Así que bueno, como la reflexión que me queda es de que estamos encaminados. Muy bien, bárbaro. Bueno, les leo ahora, Yo leo siempre y leo porque la única manera de hacer que nuestros chicos lean es si nosotros leemos. Y cuando hablo de leer, es leer de un libro, de un papel, de un celular, de una computadora, aunque se lo sepan de memoria. Y como hace poco tuvimos los 100 años de Mario Benedetti, elegí, hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles, ni piense qué delirio, a pesar de la veta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que flojera. Igual puede contar conmigo, pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Muchísimas gracias
Bien. Un abrazo grande y suerte en todo. Gracias. Muchas gracias. Hermoso, Ruth. Muchas gracias, Ruth. Muchísimas gracias. En nombre de toda la comunidad. Muchas gracias por estar siempre tan clara. Muy lindo. Muchas gracias, Ruth. Está bruta. Soy bruta. Muchas gracias. Gracias. Con su permiso, Gracias. Muchas yo gracias. retiro. Y más que nunca educar con coraje. Cierto, de eso no me voy. De eso no me voy. Gracias. Gracias, gracias. Permiso.